¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. Antes de comenzar, queremos refrendar nuestro agradecimiento con ustedes, que nos hacen el honor de escucharnos y de darle sentido a nuestro trabajo. Queremos reconocer de manera especial el apoyo que recibimos de las personas que nos hacen el honor de apoyarnos vía Patreon o PayPal. Es gracias a ustedes que logramos mantener este esfuerzo. Queremos decirle también que estos asuntos que hemos tenido con la calidad del sonido y la irregularidad en la producción son temporales, no se deben a defectos en el equipo, sino a los ajustes que estamos haciendo en el ambiente de grabación. Todavía estaremos experimentando este tipo de alteraciones sonoras durante una semana aproximadamente. Después regresaremos a la normalidad. Y bueno, pues en pocas palabras, gracias por su comprensión, gracias por su apoyo y vámonos al tema de hoy, que está bien sabroso. Siempre hemos insistido en que el conocimiento siempre tiene valor. Uno nunca sabe cuándo lo va a tener. Conocimiento, cada pieza de conocimiento, y esto vale para el mundo de la ciencia y vale para nuestras vidas en lo particular, cada pieza de conocimiento es como una pieza que ponemos en una caja de herramientas. Tarde o temprano vamos a encontrar utilidad para cada herramienta, para cada pieza. Es algo que desgraciadamente es un principio que hemos dejado de lado en cuestiones tan básicas como la educación. Cada vez se habla menos de historia, cada vez se habla menos de historia en un sentido crítico. Cada vez se le enseña menos a las nuevas generaciones a entender su pasado. Si no saben, uno no puede saber quién es uno sin conocer su propio pasado, y eso vale para una colectividad también. La falta de una educación histórica responsable, de una educación artística responsable también, generan personas incompletas a las que les cuesta trabajo enfrentar los retos de la vida. Bueno, los trabajos científicos, cuando son publicados, parecen la cosa más inútil del mundo. Usted trata de leer uno y se le hacen cuadrados los ojos. El tratar de entender una sola frase de un artículo científico denso, pues al principio puede parecer doloroso. De hecho lo es, hasta que uno aprende todo el rollo que hay detrás y se vuelven fascinantes. Y muchas veces los trabajos científicos son leídos por un puñado de personas que tienen los mismos intereses que las personas que lo escribieron. Y después van a parar a los estantes de bibliotecas, y a veces no son consultados por décadas. Es más, a veces no vuelven a ser consultados por completo. Lo que hacen otras personas interesadas en el mismo tema es leer el resumen, lo que en inglés se llama el abstract, de un artículo, y si la comunidad ya lo dio por bueno, ya no se toman la molestia de leer el trabajo completo en muchos casos. Da la impresión de que esos trabajos son inútiles y son carísimos. Los reactivos de laboratorio, los equipos, los frascos, los aparatos, espectrómetros, cromatógrafos de gas, microscopios electrónicos, el entrenamiento de las personas que trabajan en los laboratorios, todo eso cuesta mucho dinero, o cuando menos eso parece. Entonces da la impresión de que la ciencia es un desperdicio, y así es como o un juego para niños ricos, y así es como se le trata en muchos países del mundo, sobre todo en los países pobres. Y no parecen darse cuenta en los países pobres que su pobreza económica está directamente asociada con su falta de inversión en ciencia. Cuando un país pobre, como lo fue en su momento Corea del Sur, por poner uno de muchos ejemplos, o China, empiezan a invertir fuerte en investigación científica, una generación después esos países se transforman. Bueno, ya eché otra vez de mi ronco pecho, aunque ahora no estoy tan enojado como antes. Estoy emocionado por lo que encontramos Ángeles y un servidor para usted. A estas alturas probablemente ya escuchó que un grupo de investigadores ya explicó cuál es la causa de las rarísimas reacciones peligrosas de la vacuna de AstraZeneca y de la vacuna de Janssen, distribuida por Johnson & Johnson.
y que incluso como consecuencia de este descubrimiento ya saben cómo evitar ese problema en el futuro. Esto es una distorsión de la realidad, como sucede siempre cuando escucha usted noticias en medios de comunicación masiva. Hace poco estábamos escuchando, por ejemplo, sobre el rollo de las células B que le presentamos hace unos días, que se ha detectado células B de memoria que saben producir anticuerpos contra COVID-19 muchos meses después de que una persona se ha enfermado. Esto sugiere que la resistencia a largo plazo es importante. Bueno, algunos periodistas, quién sabe de dónde, sacaron como conclusión que la resistencia contra COVID-19 dura varios años o por toda la vida. Podría ser, no lo sabemos. Ojo con lo que escucha usted en los medios de comunicación masiva. Incluso cuando tienen la intención de informar con objetividad, cuando la tienen, muchas veces no saben de lo que están hablando. Bueno, nosotros, no es que seamos los supergenios, pero pues, tenemos nuestro entrenamiento como biólogos y más o menos sabemos del rollo y conocemos a gente que sabe de estos rollos también, así que cuando hace falta recurrimos a libros, a documentos, amigos, a lo que sea necesario para traerle a usted la información, esperamos lo más objetiva posible y así sabe más sabrosa. ¿Cómo está este asunto? Bueno, parece ser, y hay que subrayar esto, no está completamente demostrado. De hecho, hay un trabajo publicado en la Lanceta que nosotros mencionamos en el pasado que sugiere que no existe el problema de la vacuna de AstraZeneca y Johnson & Johnson. Bueno, pero parece ser que estas vacunas, las que utilizan un adenovirus modificado, en ciertas circunstancias muy raras pueden disparar un proceso autoinmune. El sistema de protección del cuerpo, el que genera anticuerpos, ataca a las plaquetas, que son los elementos de la sangre que sirven para generar coágulos cuando se corta usted un dedo. Cuando esto ocurre, se producen coágulos en gran cantidad y la sangre se queda sin plaquetas. Entonces tiene usted trombocitopenia trombótica. Trombocitopenia porque las células que generan trombos o las partículas que generan trombos, que son las plaquetas, desaparecen de la sangre porque son atacadas por los anticuerpos. Entonces tiene trombocitopenia. Eso significa que tiene usted pocas partículas generadores de trombos, pocas plaquetas. La trombocitopenia trombótica implica la aparición de trombos y la desaparición de las plaquetas de la sangre, que son los dos síntomas más obvios de estos casos raros. Y la última parte del nombre de este síndrome es trombocitopenia trombótica autoinmune, porque es el sistema de defensa del cuerpo el que ataca al cuerpo mismo. Es el caso de una enfermedad autoinmune. Bueno, entonces aclarando, esta condición rarísima podría estar asociada a la vacuna de AstraZeneca y también a la vacuna de Johnson & Johnson, que son vacunas que utilizan virus vectores, es decir, virus que transportan el principio activo de la vacuna hasta las células que lo van a producir. Ya hemos comentado cómo funciona el rollo en otras ocasiones. Insistimos, está el trabajo de la Lanceta, realizado en Dinamarca, que sugiere fuertemente que no existe el problema. Que estos casos de trombocitopenia trombótica, que aparecen muy rara vez en la población en general, por motivos desconocidos, no han aumentado, cuando menos en Dinamarca, al comenzar a aplicar la vacuna de AstraZeneca. A pesar de eso, la vacuna, ya sabe usted, ha pasado por una situación muy difícil, por ejemplo, en Europa, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, primer punto, no está demostrado que la vacuna genere problemas. No estamos partiendo de ese punto. Un grupo de investigación acaba de presentar un artículo en prepublicación que todavía no está aceptado e incluso ya comenzó a ser criticado por algunos expertos. Ahorita vamos a hablar del asunto, pero bueno, el artículo es valioso, es importante. Este grupo de investigación
presenta una posible explicación para estos casos rarísimos de trombocitopenia trombótica supuestamente inducida por vacunas. Si resultara ser cierto que en casos muy raros estas dos vacunas que hemos mencionado producen trombocitopenia, el mecanismo podría ser el que mencionan estas personas. Fíjese cuántos futuros imperfectos, ¿no? No sabemos si mañana vamos a reconocer la existencia del problema de manera absoluta. Todavía no hay elementos para decirlo. Y todavía no sabemos si al reconocer este problema, la explicación será la que presentan estas personas. Así que no es cierto que un grupo de investigadores ya sabe cuál es la causa del problema. Ni siquiera sabemos si lo tenemos o no. Tenemos aquí un asunto, un poco de histeria colectiva. Es probable que el problema exista, pero es rarísimo. La evidencia disponible publicada en una revista de prestigio sugiere que no. Pero bueno, partamos de la idea de que a lo mejor sí existe el problema. Y agradezco, como siempre, las aclaraciones de ustedes. Una lanceta efectivamente es un dispositivo, es una herramienta parecida a un bisturí, pero que sirve más bien como punzón, no para hacer cortes, sino para picar. Se utilizaba mucho, por ejemplo, para vaciar forúnculos, infecciones en la piel, ese tipo de cosas. Bueno, y también en cirugías importantes para picar cosas que no quería picar. Bueno, habiendo aclarado esto, y de nuevo agradeciendo sus colaboraciones para este espacio, nos metemos en el rollo. ¿Cómo está esto? Bueno, tiene tiempo que muchos expertos en cuestiones de vacunas buscan la causa de los rarísimos casos de efectos secundarios en las vacunas. Porque, bueno, primero, para entenderlos. Segundo, porque la distorsión exagerada de la frecuencia de casos de reacciones secundarias a las vacunas se ha convertido en un pretexto para que miles, a veces millones de personas en todo el mundo decidan no vacunarse o no vacunar a sus hijos. Como consecuencia de esto, ya existen muchos miles de niños que han quedado paralíticos o han muerto por poliomielitis en países en donde prácticamente ya se había eliminado la enfermedad. Estaban volviendo los casos de tosferina, que en algunos casos se han vuelto mortales. Lo mismo pasa con la difteria. Si enfermedades de las que ya no se debería oír nada, están regresando como consecuencia de una actitud verdaderamente cavernícola de muchos padres de familia que se niegan a vacunar a sus hijos, con el pretexto de que podrían volverse autistas o cualquier otra cosa que usted se pueda imaginar. A pesar de que sabemos que ese no es el caso, que hay demostración amplia de que las vacunas no causan autismo, el sacarle una mentira de la cabeza a una persona interesada, responsable, pero ignorante, es muy difícil. Es otro de los grandes problemas de la educación moderna, que mucha gente quiere ser responsable, pero no sabe distinguir la verdad de la mentira. Y probablemente eso es algo que se ha promovido activamente en muchos lugares del mundo, porque una persona, por responsable, trabajadora y decente que sea, si tiene mala información en la cabeza, no está en condiciones de hacer buenas elecciones, por ejemplo, a la hora de votar. Entonces, si lo que quiere usted es tener gente manejable, pues la vuelve ignorante, ¿no? Y lo mismo pasa si le quiere vender cualquier porquería, como por ejemplo la idea de que puede curar el clima, curar el impacto ambiental de la sociedad humana comprando carros eléctricos. Bueno, regresando al tema, otra vez voy a hacer berrinche. Este grupo de investigación pretende
participar en el esfuerzo para restaurar la confianza pública en las vacunas. ¿Cómo? Bueno, pues buscando las causas de los raros efectos secundarios que tienen algunas vacunas para tratar de eliminarlas. Esto tiene, por cierto, una consecuencia todavía más interesante que voy a mencionar al final. Desde principios del siglo XIX, las vacunas han servido para salvar la vida de millones y millones de personas. Probablemente son la primera causa de la explosión demográfica, que es el problema más grave que tenemos ahora. Por siglos, la mayoría de los niños que nacían no llegaban a la adolescencia. Morían de difteria, de tosferina, de tifus, según las circunstancias, morían de tétanos, de un montón de enfermedades que ahora podemos evitar con vacunas o tratar con antibióticos. Y bueno, pues sí, empezamos a aplicar vacunas, empezamos a fabricar vacunas sin entender bien cómo funciona el sistema inmune. El proceso de fabricación de vacunas durante casi un siglo, sin más que un poco más de un siglo, ha sido mayormente empírico. Hacemos trabajos sistemáticos para ver qué funciona y qué no funciona. Pero cuando funciona una vacuna, hasta hace poco no teníamos la menor idea de lo que estaba sucediendo a nivel molecular. Apenas por estas fechas estamos empezando a entender qué pasa a nivel de moléculas con respecto a las vacunas. ¿Qué cadena de procesos moleculares dispara el principio activo de una vacuna que le permiten normalmente al cuerpo defenderse? El entender este mecanismo molecular es la base para poder entender por qué a veces parece funcionar mal. Se han encontrado problemas autoinmunes rarísimos, verdaderamente raros, en vacunas como la de la influenza. En ciertas circunstancias, la vacuna de la influenza puede llegar a producir una condición dura por el impacto que tiene en la salud de una persona y por el tiempo que toma recuperarse de esta situación, que es el síndrome de Guillain-Barré. También se han detectado casos rarísimos de enfermedades autoinmunes disparadas por la vacuna contra la hepatitis B y la vacuna contra el virus del papiloma humano. Antes de seguir, déjeme aclararle que cada año en el mundo mueren no menos de 250,000 de personas. Bueno, nada más en los Estados Unidos muere alrededor de 250,000 de personas de gripe. En el mundo la cifra puede llegar a ser de más de 600,000. La hepatitis B en algunos casos puede desembocar en cáncer de hígado. En no pocos casos, a lo largo de décadas, cuando la enfermedad parece ya olvidada, desemboca en cáncer hepático y la muerte. Y el virus del papiloma humano es el principal causante de las formas de cáncer más agresivas para las mujeres. Es decir, que estas vacunas están salvando vidas, muchas vidas. En casos raros llegan a producir efectos secundarios autoinmunes, pero casos rarísimos, de 1 en 1,000,000, una cosa así. Entonces, francamente hay mucho más riesgo de no vacunarse que de vacunarse. Pero bueno, mucha gente no piensa de esa manera, no sabe hacer sus números. Pero regresando al tema, estas vacunas, influenza, hepatitis B, virus del papiloma, se sospecha que producen un efecto autoinmune en casos muy raros, y los autores de este trabajo proponen un mecanismo para ese proceso autoinmune. Es decir, ellos pretenden explicar con este trabajo por qué en casos rarísimos la vacuna de AstraZeneca y la de Johnson & Johnson puede producir este rollo de los trombos, y por qué este mismo mecanismo
podría explicar por qué a veces las otras enfermedades las vacunas contra las otras enfermedades que mencioné también pueden producir problemas similares. No son iguales, pero sí similares. La idea es esta. En esta vacuna, Johnson y AstraZeneca, usted toma un virus, un adenovirus, un virus común que muchas veces afecta a seres humanos, que les produce gripitas muy ligeras. Toma el virus, le corta genes y le mete otros. El virus modificado no puede producir infecciones. Un virus, cuando se mete en una célula, en pocas palabras, mete información genética que hace que la célula fabrique muchas copias del virus y luego revienta. Entonces, un virus se convierte en centenares de miles, porque eso es lo que produce una célula antes de morir, una célula infectada por virus, puede producir centenares de miles de virus. Bueno, este virus modificado se pega a una célula, le mete su material genético y eso hace que la célula se ponga a fabricar las proteínas que encuentra usted en alguna cosa que puede afectar al cuerpo, en algún agente infeccioso. Por ejemplo, pone usted la información que sirve para fabricar la proteína de pico de los coronavirus. La célula se pone a fabricar muchas copias de la proteína de pico, eso llama la atención del sistema inmune, que normalmente aprende a atacar a cualquier cosa que tenga proteína de pico. Así es como debe funcionar la vacuna y así es como funciona en la vastísima mayoría de los casos. Ahora, lo que dicen estos investigadores es lo siguiente. En algunos casos muy raros, la información genética que viene en estos virus no es procesada correctamente por la célula que la recibe. Esa célula se pone a fabricar una variante de la proteína de pico con una información genética ligeramente diferente. Esa proteína de pico, acuérdese que es muy afín a una proteína que encuentra usted en la superficie de las células que hay en el tracto respiratorio y también en el interior de las arterias. Una proteína que se llama ACE2. Esa proteína existe allí y tiene un papel importante en el funcionamiento del sistema respiratorio, del sistema circulatorio y de otras partes del cuerpo. Entonces hay células que tienen mucha de esa proteína en su superficie, en la membrana. Cuando ocurre un evento indeseable, dicen los autores, se producen variantes de esta proteína de pico que se pegan a la proteína ACE2 de las células que están en los vasos sanguíneos cercanos al sitio de la inyección. Usted inyecta el principio de la vacuna en un músculo. El líquido cargado con virus genéticamente modificados llega primero a los músculos. Las células musculares que reciben copias del virus se ponen a fabricar copia de la proteína de pico. Los vasos sanguíneos que pasan cerca de esos músculos, en el brazo por ejemplo, tienen en sus células mucha proteína ACE2. Cuando se comienza a producir esa proteína de manera natural por afinidad química, esa proteína comienza a pegarse a la proteína ACE2 de las células que se encuentran en la cara interna de las pequeñas arterias que pasan por el músculo del hombro. Cuando esto pasa, esta conexión entre esta proteína de pico y el receptor ACE2 dispara una señal de emergencia. El sistema inmune realmente piensa, entre comillas, que el cuerpo está siendo atacado por un virus agresivo y se pone a trabajar en crear anticuerpos contra la proteína de pico. El argumento, normalmente eso es bueno porque el cuerpo aprende a crear cosas que se le pegan a cualquier estructura que tenga proteína de pico. Cuando se mete un SARS-CoV-2 que está lleno de proteína de pico, se queda rodeado por anticuerpos y queda bloqueado. Pero en casos raros, dicen ellos que podría ocurrir alguna alteración en el material genético del virus que fue inyectado inicialmente
Y entonces la proteína de pico que fabrican las células que recibieron el principio de la vacuna, las células que fueron atacadas por este virus sintético, esa proteína de pico sintética que entrena al cuerpo a fabricar anticuerpos, entrena al cuerpo a fabricar anticuerpos contra una estructura que es muy parecida a nivel molecular. Ellos dicen que ciertas regiones de la proteína de pico fabricada por las células musculares, inspiradas por el virus que forma parte del principio de la vacuna, que esa proteína de pico sintética se parece mucho a algunas regiones moleculares de las plaquetas. Entonces, los anticuerpos que se le pegan bien a esa proteína de pico también se le pegan a las plaquetas. Se producen muchísimos anticuerpos que comienzan a atacar a las plaquetas, las empiezan a reventar y se viene este síndrome. Este es el argumento de ellos. La traducción al español de este fenómeno que ellos proponen es el síndrome de mimetismo inducido por vacuna a COVID-19. Es una traducción tosca al español. Usted puede encontrar el término en inglés como VIC-19M, el síndrome VIC-19M. En inglés es Vaccine Induced COVID-19 Mimicry. Este es el mecanismo que ellos proponen para explicar la supuesta existencia de este problema. Vuelvo a insistir, no es claro todavía que existe el problema. Y fíjese, ya estamos tomando medidas al respecto, ya se está cancelando las vacunas, ya se está armando un rollo espantoso sin tener suficiente evidencia en la mano. Esa es histeria colectiva. Bueno, los investigadores expertos en esta materia están empezando a comentar sobre esta situación, sobre esta propuesta. La idea es que la idea podría ser correcta, sí, suena bien. Sin embargo, dicen los autores del artículo, no acaban de ofrecer un mecanismo específico, detallado, verificable con pruebas de laboratorio de la existencia de este proceso. En pocas palabras, es una hipótesis, es una idea de lo que podría ocurrir. No es lo mismo que una teoría. Una teoría es una explicación ultra detallada que puede ser verificada por medio de un experimento específico o de una observación específica. Si la predicción que hace la teoría se cumple a la hora de hacer un experimento o una observación, se acepta la teoría como correcta y se le vuelve a someter a pruebas. Todas las teorías viven demostrando su realidad. La teoría de la evolución todos los días es puesta a prueba en laboratorios y en universidades y en toda clase de institutos de investigación en todo el planeta, todos los días. Así es como pasa con cualquier teoría. Bueno, esto no llega a teoría. Es una hipótesis, es una explicación tentativa que en principio podría verificarse en laboratorio. Lo que hicieron estos investigadores, entre otras cosas, fue analizar la estructura molecular de las proteínas que se producen, de las proteínas de pico sintética que se producen cuando una persona recibe la vacuna de AstraZeneca o la de Johnson & Johnson. Y encontraron que quizá con una pequeña modificación esa proteína podría parecerse molecularmente mucho a las proteínas que encuentra usted en algunos rincones de una plaqueta. Y eso podría explicar por qué de pronto los anticuerpos atacan a las plaquetas, porque creen que es proteína de pico porque se parece mucho. Si esto es cierto, bastaría con cambiar un poco las instrucciones genéticas que van en ese virus que sirven para entrenar a la célula para fabricar proteína de pico.
se fabricaría proteína de pico con una estructura ligeramente diferente, suficiente para que el cuerpo pueda fabricar anticuerpos efectivos contra proteína de pico de un coronavirus de verdad, pero no suficiente como para que el cuerpo confunda la proteína de pico sintética que está siendo fabricada por las células con la proteína de las plaquetas. Si esto es cierto, entonces se podría evitar este síndrome. Y si esto es cierto, se podrían buscar circunstancias similares en otras vacunas que han generado este tipo de situaciones, como las que le mencioné hace rato, y se podrían evitar estos casos rarísimos de enfermedades autoinmunes disparadas por vacunas. Esto tendría un valor enorme. No solamente ayudaría a restaurar la confianza en las vacunas, que la deberíamos tener porque somos 8,000 millones de personas y no menos de 500 millones gracias a las vacunas, principalmente. Es gracias a la salud sintética otorgada por las vacunas que vivimos lo que vivimos ahora. Pero bueno, si queremos perder la confianza en las vacunas, podemos restaurar esa confianza eliminando los casos rarísimos de reacciones autoinmunes que se han detectado en algunas vacunas. Eso ya por sí mismo sería valiosísimo. Y otra cosa aún más valiosa es que esta explicación podría servir para entender mejor por qué aparecen las enfermedades autoinmunes, porque algunas personas desarrollan anticuerpos que atacan a sus articulaciones y viene la artritis, por ejemplo. Y hay un montón de otras enfermedades autoinmunes, incluso algunas enfermedades neurodegenerativas como Parkinson o Alzheimer podrían tener un cierto componente autoinmune. Si llegáramos a entender por qué el sistema de defensa de nuestro propio cuerpo deja de funcionar bien, en casos raros, podríamos mejorar en mucho la calidad de vida de millones de personas en todo el planeta, porque la lista de enfermedades autoinmunes es larguísima. Busquen en la Wikipedia, pónganle wiki, enfermedad autoinmune y ya verá la lista de enfermedades que hay y las consecuencias que pueden tener algunas de ellas. Entonces, si de pronto entendemos mucho mejor la causa de las enfermedades autoinmunes, vamos a estar en condiciones de interrumpir ese proceso, cuando menos en algunos casos. Podremos empezar a prevenir y curar enfermedades autoinmunes. Y eso sería increíblemente valioso. Entonces, este trabajo es bueno, sí, es interesantísimo porque ofrece una explicación tentativa verificable de lo que podría ser la causa de este fenómeno, si es que es real. Y esa explicación podría servir en el futuro cercano para impulsar la investigación sobre la causa de las enfermedades autoinmunes y la manera de curarlas. Vale mucho este trabajo en ese sentido, está abriendo camino. Pero eso, y sí, yo creo que de todo lo que se ha dicho sobre este trabajo, lo único que es completamente cierto es que este trabajo fue realizado por investigadores alemanes, pero por lo demás lo que se ha dicho de este trabajo es incompleto o incorrecto. Este trabajo no explica la causa del problema de la vacuna de AstraZeneca. No sabemos si existe el problema o no, número uno. Número dos, no sabemos si esta explicación es correcta o no. Es una hipótesis que hay que probar en laboratorio. Y número tres, aunque la explicación sea correcta, eso no necesariamente implica que vamos a saber cómo corregir la vacuna de AstraZeneca o la vacuna de Johnson & Johnson para evitar estos raros casos que estamos mencionando. A lo mejor encontramos que no importa qué tantas vueltas le demos, la sola estructura de la proteína de pico puede disparar esta reacción autoinmune. Todavía no se han hecho trabajos que nos digan si la gente que se enferma naturalmente de COVID-19 desarrolla este problema. Pero lo cierto, y le recuerdo que lo mencionamos en su momento a principios de la pandemia, uno de los síntomas frecuentes de los casos graves de COVID-19 es la aparición de un montón de pequeños coágulos. Acuérdese que incluso dijimos que se podría utilizar anticoagulante como auxiliar en el tratamiento de los casos graves de COVID-19, como es el caso en algunos hospitales. Eso significa que probablemente la proteína de pico misma, por su estructura, invita en algunos casos a que el sistema inmune se equivoque y ataque a las plaquetas. Y eso significa que no vamos a poder modificar la vacuna
para evitar el problema, que lo vamos a tener con la vacuna o con la llegada del virus. Así que mejor nos adelantamos a la llegada del virus y ponemos la vacuna. Lo que sí es cierto, y se lo mencionamos hace poco, es que existen algunas pruebas de laboratorio tentativas que podrían detectar cuando una persona está comenzando a desarrollar este problema, sea producido por virus o por lo que usted, o por la vacuna o por lo que usted quiera. La cosa es que si usted detecta este problema cuando está arrancando, puede tratarlo con éxito en la mayoría de los casos. Así que si llegáramos a descubrir que no hay forma de modificar la vacuna para evitar este problema, todo lo que tendríamos que hacer es estar haciendo exámenes de sangre a personas que veamos que pueden desarrollar el problema, y cuando detectamos que en alguna de ellas se está desarrollando el problema, se interviene con algunas inyecciones, una vigilancia médica durante unos días y se acaba el problema. Otro día le platico de algunos detalles técnicos que aparecen en la terminología asociada con este trabajo, por ejemplo, lo que se llama la optimización de codones y ese tipo de cosas. Bien vale la pena que nos vayamos metiendo más y más en la biología molecular, porque es interesantísima. Pero bueno, si nos metemos con demasiados temas en una sola grabación, luego acabamos hechos bolas. Esperamos que ese no sea su caso. Esperamos que esta grabación sea razonablemente clara y que le deje a usted la siguiente idea. Cada vez entendemos mejor el funcionamiento de nuestro cuerpo. La investigación necesaria para entender a COVID-19 no solamente nos está ayudando ya a resolver el problema. Hay varias regiones del mundo, por ejemplo en España, en Inglaterra, etcétera, que ya están libres de la enfermedad, que ya no han tenido una sola muerte desde hace varias semanas. Esto es consecuencia del aislamiento social, el uso de la mascarilla y principalmente las vacunas. Las vacunas están funcionando. Entonces quédese con esa idea. Estamos ganando la batalla contra COVID-19 y al mismo tiempo nos estamos volviendo más entendedores del funcionamiento de nuestro propio cuerpo, y eso nos permitirá crear mejores circunstancias de salud para nosotros y para nuestros descendientes. Son buenas noticias. No haga caso de las malas noticias que están diseñadas para generar desazón o inquietud. Es lo primero que se necesita para controlar el pensamiento del colectivo. No caiga usted en la trampa, no se deje engañar. La ciencia está ganándole la batalla a COVID-19. Apoye a los científicos, hágale caso a los expertos de salud, hágale caso a las autoridades, use la mascarilla, la sana distancia, las vacunas y conserve la calma. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, El Explicador Enrique Ganem, y en PayPal, elexplicadorpatrocinio@gmail.com, por los que gracias a su apoyo sostenemos este espacio. Puede usted descargar gratuitamente estos audios en formato MP3 en Spotify y en iTunes como El Explicador Sitio Oficial y en SoundCloud como El Explicador, y con formato de video en YouTube en El Explicador Sitio Oficial. Recuerde nuestras redes sociales de siempre: Twitter Enrique-Ganem y en Facebook Enrique Ganem Sitio Oficial, El Explicador y los grupos que usted ya conoce. Finalmente, El Explicador siempre somos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Ganem. Gracias.